estamos en Fórum, un tema específico, pero hoy no necesitamos tema específico, todos los temas son específicos. Sé que hay algo que tienes que comentar, que se te ha quedado. Adelante. Sí, con relación a lo que estaban señalando de cómo asume el Caribe anglo, algunos elementos de lo inglés, pues ciertamente que lo tienen, y la educación es un mecanismo como van, digamos, introduciendo eso, a tal manera que la educación, bachillerato y educación superior, le estaba prohibida en el Caribe anglo. O sea, sistemáticamente Gran Bretaña se negó durante todo el régimen colonial a establecer colegios y universidades en las islas. Entonces, obviamente, cualquier persona que iba a estudiar era formada dentro del régimen inglés. Salvo la educación religiosa. Salvo la educación religiosa. Y ahí viene lo que tú decías. Que eso es un ámbito de educación, alfabetización, educación en valores, y que les va dando a ellos, digamos, ese sentido de comunidad que le permite incluso en un ámbito como República Dominicana, donde fueron discriminados, poder, digamos, mantenerse, interactuar y permanecer. Pero mira, esto es una tertulia como si fuera en el penthouse tuyo. Eso es muy bueno porque fíjate un detalle, y es pura observación, y ustedes después le pueden dar forma científica. Muchos testimonios de personas que pertenecen a esa comunidad que vamos a llamarle cocolas, que no es ningún prejuicio. Ojo, el día pasado les haré esa anécdota luego. Eso no es prejuicio, decirle cocolo. Ellos se asumen como tales. Decía que a pesar de ser negros, y este es un testimonio de una familia petromacorizana, ellos eran respetados porque hablaban inglés, y el inglés aquí siempre fue la lengua del poderoso. Sí. Entonces, además había pastores, sí, episcopales, anglicanos. Había masones. Masones, entonces, ese pastor, ese mister, hablaba inglés. Y lo trataban diferente. Y un detalle que quizás tú te estás olvidando, que los ingleses enviaban cónsules de color a las Antillas. Exacto. Y a la República Dominicana. Sí. Y que esos cónsules de color protegían a sus inmigrantes en la República Dominicana. Hay centenares de quejas por la vía diplomática sobre maltratos a esos cocolos, maltratos por la autoridad dominicana o por dueños de fábricas dominicanas, por empleadores dominicanos a esos cocolos, que elevaban sus quejas, y el cónsul intervenía en los canales legales dominicanos. Sí, había un entorno de poder. Incluso creo que Norberto James ha trabajado el tema del asunto de la lengua. O sea, el abuelo hablaba inglés. Y también hay otro elemento que ha sido analizado en los estudios sobre relaciones étnicas, relaciones interraciales, y es que si la persona negra tiene altos niveles de educación, eso es un nivelador. O sea, sí, matiza la discriminación por color de la piel, porque entonces muy culto, muy educado, e incluso... Parece blanco. Sí, e incluso logra la aceptación para matrimonios interraciales. Sí. Y Franklin mencionó la provincia, y es importante porque el mundo pequeño es después el gran mundo, y yo lo voy a provocar a ambos. Hubo una época en Santiago y en otras provincias del norte que los turcos eran más discriminados que los negros. Sí, pero los turcos fueron... Y cuando digo turco lo digo entre comillas porque ese era el... Pero no era una discriminación racial. No. Era una discriminación por razones de tipo comerciales. ¿Por qué los turcos? Sí. Y religiosa. El barrio de los turcos. Nunca aquí existió el barrio de los negros. Déjame decirte que los turcos introdujeron en la República Dominicana un mecanismo comercial que era desconocido aquí, que fue el de la venta a plazo. Aquí no se conocía la venta. Fenicio, sí. Entonces los árabes introdujeron ese sistema de venta a plazo, y de buena a primera, en 2 o 3 años, captaron una clientela extraordinaria. Entonces los comerciantes dominicanos comenzaron a quejarse
Y ahí vino la vena discriminatoria contra los turcos, pero no porque eran de tal color, sino porque esos turcos, yo he tenido en mis manos varias quejas, por ejemplo, de los ayuntamientos de La Vega, de Santiago, de San Pedro de Macorís. De Puerto Plata no lo he visto. De documentos de comerciantes quejándose al ayuntamiento que había señalado que había que ponerle coto a la proliferación del comercio de los turcos, porque además fiaban y vendían mucho al detalle. Algunos documentos lo decían, que tienen una capacidad ahorrativa exagerada y no consumían nada. Y en tal virtud, no solamente eran perjudicial, porque acabaron acaparando el comercio con las ventas a plazo y de puerta en puerta. Claro. Y entonces... En Colombia hay historias sobre esa... Sí, eso iba a señalar, que digamos, rechazo a la comunidad árabe en el Caribe no es exclusiva en República Dominicana. Uno encuentra trabajos sobre Haití y los árabes en Haití similares, y los árabes en Colombia para la misma época, finales del 19, primeras décadas del 20, con la misma queja, e incluso reaccionan de la misma medida, de la misma manera, porque entonces castellanizan los nombres y los apellidos, no le enseñan la religión musulmana a sus hijos, no le enseñan el árabe, los inscriben en colegios católicos, o sea, hacen todos unos procesos de transculturación. Sí, para ser aceptado en esas sociedades, porque hay una emigración de distintos estratos socioeconómicos, porque no solo vinieron por lo económico, que fueron los vendedores en carretillas entre los ingenios o en zonas rurales, lejanas, sino que muchos llegaron por las guerras y los problemas. Algunos recursos. Sí, con algunos recursos a montar negocios y empresas. Y por ejemplo, en el caso de Colombia, se tenían que asociar en la sociedad siria, la libanesa, la sociedad turca, y hacer comunicados a la prensa para señalar que ellos eran personas honradas, porque ya eso eran sectores de poder, y los comerciantes y los sectores de poder colombianos se le iban encima porque ya venía la situación de lo económico, el conflicto por lo económico. Entonces ellos tenían que estar continuamente dando declaraciones de esa situación. Así como mencionaba la lengua como elemento de poder cuando es el inglés, aunque sea negro, Magali Karam, primera generación de migrantes árabes, libaneses específicamente, cuenta en una entrevista, y en San Pedro de Macorís, oye otro tipo de violación para preservarte, que en su casa no le hablaban árabe, para que afuera no le dijeran la turca y no tuviera ni siquiera... Hay una forma siempre en el lenguaje de que se te zafe, y no, sus padres intentaban hablar siempre en español para que no aprendieran, para salvarla, porque para preservarla. La presión era muy dura. Exacto, sí. Con lo que dice Elisa, ellos, si se quiere, cristianizaban su... Pues esa misma fue la conducta de los judíos en Europa. Exactamente. Una conducta idéntica en España. Pero más allá ni siquiera le contaban los dramas a la familia. Los judíos practicaban su religión de manera clandestina, pero aparentaban la conversión, y muchos se convertían públicamente, pero clandestinamente continuaban ejerciendo sus creencias judías. Y uno lo cuenta como anécdota en un intercambio tan serio como el que tenemos, pero esas pequeñas anécdotas que aparentemente son graciosas, son señales de lo que significa el prejuicio y la migración y la preservación. Porque origina un sufrimiento terrible. Y el deseo de incluirte, de no estar excluido, porque es muy dolorosa la exclusión. Y por ejemplo, esos son temas que la literatura también lo incluye. Sí. Cañas y Bueyes, que es una novela de 1930 y tanto, da cuenta de los carretilleros árabes por los ingenios del este y de ese comercio que ellos desarrollaban, y son el dueño de la tienda y algunos de los colonos refiriéndose despectivamente a ese comerciante árabe. Y en Colombia también
sobre todo escritores de la costa del Caribe colombiano, y algunos de ellos descendientes de árabes, han hecho toda una producción de cuento y novela sobre el tema, como Juan Gozaín, que pues, es reconocido periodista y que ya en esta última etapa ha escrito una novela y 2 libros de cuentos. Marvel Moreno también, a través de sus cuentos, muestra todo esa discriminación de los árabes en Colombia. Sobre todo si se es de costa, como hablábamos, porque en las zonas costeñas hay más intercambio y más enclave de cualquier lugar, y entonces eso pasa. Pero volviendo a la consagración del prejuicio en la literatura y lo que pasa en los distintos países, pero dice Joseph que tenemos que hacer una pausa. ¿Cuánto?